Te agarras a una cosa, persona o lugar que ya no tiene cabida en tu vida, y eso es lo que silenciosamente te roba fuerzas. Cuanto más aprietas tu mano, menos espacio tienes para el siguiente paso, pero al final del video, quedará claro dónde está la frontera entre la lealtad y estancarse. A veces lo más difícil no es perder, sino reconocer que algo ya ha cumplido su función. ¿Te parece que si sueltas, estás como tachando una parte importante de tu historia, aunque en realidad solo dejas de arrastrarlo a un lugar donde ya no le corresponde? Y es aquí donde comienza el conflicto interno, que es familiar para muchos. La razón entiende que es hora de avanzar, mientras que el corazón aún pide quedarse un poco más. El problema es que a menudo confundimos la fuerza con la retención. Lo llamamos lealtad, costumbre, gratitud, pero a veces detrás de todo esto se esconde el miedo a la vacuidad. El miedo a que sin esta persona, esta etapa o esta versión de ti, la vida se vuelva más pobre. Pero la vida no se empobrece cuando haces espacio, se vuelve más honesta. En esos minutos verás por qué soltar no anula el valor de lo que fue. Entenderás cómo distinguir la madurez de la derrota y por qué algunas cosas tienen una verdad no eterna, sino temporal. Y cuando esto se hace claro, dentro aparece por primera vez no una ruptura, sino una extraña paz. Ya no huyes de la pérdida, dejas de discutir con el final. Ahora muchos viven como si tuvieran que lograr mantener todo de una vez. De lo contrario, la vida supuestamente se desviarían. Pero cuanto más ruido, notificaciones, viejas ataduras y pensamientos no resueltos hay alrededor, más se agota no solo la atención, sino también la capacidad de entender lo que realmente es tuyo. Por lo tanto, el tema del desapego es especialmente importante hoy. No solo se refiere a relaciones o cosas, sino al caos interno que se acumula cuando una persona se queda demasiado tiempo en un lugar donde su crecimiento ya ha terminado. Este video no trata sobre frialdad ni sobre renunciar a los sentimientos. Trata sobre la madurez que permite ver la diferencia entre lo que fue valioso y lo que aún te retiene solo por inercia. Aquí entenderás por qué este escenario es tan dolorosamente familiar, cómo te agota silenciosamente, y qué cambia cuando dejas de percibir el final como una derrota. Luego, pasaremos suavemente a la práctica, donde quedará claro cómo reconocer que es hora de soltar y cómo hacerlo sin una ruptura interna. Al final, todo se reunirá en una imagen más simple, donde aparecerá no un vacío, sino un espacio para la siguiente etapa. Hay una tesis importante que a menudo se pasa por alto. Lo que realmente impide soltar no es el amor, sino la atadura a tu propia versión anterior. Aquella que alguna vez necesitó precisamente esto. Es por eso que a veces es tan difícil para una persona avanzar, incluso cuando ya ha comprendido todo con la mente. Se aferra no solo al objeto, sino también a la imagen de sí mismo junto a él. Y mientras esto no se note, cualquier despedida se siente como la pérdida de un apoyo. En realidad, es solo un momento en el que el antiguo apoyo deja de ser el único, y poco a poco aprendes a sostenerte de otra manera. La parte más dolorosa de soltar es que la mente intenta llamarlo traición. Parece que si ya no sostienes, entonces has devaluado todo lo vivido. Pero eso no es cierto. A menudo no devalúas, sino que dejas de exigir de la cosa o la persona aquello que ya no pueden dar. Y es aquí donde nace la fractura interna, porque lo viejo aún parece cálido, mientras que lo nuevo aún no tiene forma. Las personas a menudo confunden el amor con el derecho a la retención eterna. Por eso arrastran relaciones, roles, lugares, hábitos. Incluso cuando el cuerpo ya envía señales de tensión en los hombros, sequedad en la boca, pesadez en el pecho. Les parece que si el sentimiento es fuerte, debe durar sin cambios. Pero la vida está organizada de otra manera. Hay cosas que eran correctas solo en un tramo del camino. No han fallado, no se han estropeado, no se han vuelto falsas. Simplemente han cumplido su tarea, y luego su presencia comienza a no apoyar, sino a restringir. Una de las trampas más comunes aquí parece casi noble. La persona se dice a sí misma que es paciente, fiel, agradecida, por lo que debe quedarse. En realidad, a menudo no es lealtad, sino miedo a reconocer el final. El miedo es especialmente evidente en aquellos momentos en que ya no hay nada que alegrar, pero la mano se siente atraída a revisar el viejo mensaje, abrir la carpeta familiar, volver a la misma conversación en la cabeza. Es como una puerta que ya debería cerrarse, pero la palma aún descansa en la manija, porque detrás de ella había un sentido importante. Un nuevo giro comienza cuando dejas de medir el valor solo por la duración. Lo largo no siempre significa vivo.
Y lo corto no siempre significa vacío. A veces, pasar unos meses al lado de alguien te cambia más que años en inercia. A veces, un lugar, un proyecto, una antigua versión de ti te dieron exactamente el empujón que necesitabas y luego se convirtieron en un freno. En eso consiste la madurez, ver que el cierre no borra la huella, solo deja de exigir continuidad. Imagina a una persona que ha superado hace tiempo su trabajo, pero aún se aferra a él porque allí tuvo su primer éxito, su primer dinero, su primer estatus. Cada día va allí con una sensación de pesadez en la nuca y vacío en el vientre, y luego se dice a sí mismo que simplemente está cansado. En realidad, no está cansado, se ha quedado atrapado en un capítulo ya completado. O en otro caso, alguien no suelta una relación porque teme reconocer que el amor no tiene por qué ser un lugar donde constantemente te duela y te sientas apretado. Lo llama profundidad, aunque dentro de él ya no vive cercanía, sino compresión. Hay otro error del que rara vez se habla. A veces una persona se queda no porque esté bien, sino porque no confía en el siguiente paso. Le parece que sin lo viejo no habrá apoyo en absoluto, pero precisamente esta creencia lo mantiene en su lugar. Cuando la atención siempre regresa atrás, el cuerpo vive como en espera de un golpe. Los hombros están elevados, la mirada es aguda, la respiración es corta. Así la psique protege lo conocido, incluso si lo conocido ya no nutre. Y entonces soltar se convierte no en un acto de pérdida, sino en una forma de recuperar el volumen de la vida. Soltar significa reconocer que no todo lo valioso debe permanecer cerca para siempre. Esto no te hace frío. Muestra que ya no confundes la memoria con la obligación, ni la gratitud con la retención eterna. Y en el momento en que esto se vuelve claro, dentro aparece por primera vez no un vacío, sino un espacio libre para la siguiente experiencia, que no tendrás que empujar con los codos. Cierra los ojos durante un minuto y elige una cosa de la que no quieras desprenderte en este momento, aunque ya te esté arrastrando hacia atrás. No la analices demasiado, solo mantén la imagen en tu mente y anota con honestidad qué es exactamente lo que temes perder junto con ella. En esos 60 segundos no resolverás todo el problema, pero verás por primera vez que lo que te sostiene no es la cosa misma, sino la promesa que alguna vez le hiciste. Por eso, un pequeño paso funciona mejor que un gran plan. El gran plan a menudo se convierte en una nueva forma de control, mientras que la pequeña acción te regresa de inmediato a la realidad, donde ya hay elección. Intenta hoy no convencerte a ti mismo de ser más fuerte, sino hacer un cambio concreto. Deja en tu teléfono solo un recordatorio que esté relacionado con la etapa completada y quita todo lo demás de tu vista. Cuando tu mano se mueva para abrir una conversación antigua, una carpeta vieja, o para volver a rodar el mismo escenario en tu cabeza, notarás que la tensión no surge en el pensamiento, sino en el cuerpo. Se sentirá opresivo en el pecho, la mandíbula se apretará ligeramente y la respiración se acortará. En ese momento, no es necesario discutir contigo mismo. Basta con hacer una nueva elección que confirme no la atadura, sino el movimiento. Cómo integrar esto en el caos funciona de manera imperceptible y muy aterrizada. Por ejemplo, estás en un vagón lleno de gente, hay ruido a tu alrededor, alguien te roza con el hombro, y dentro de ti surge el habitual deseo de volver a la antigua conversación o resentimiento. En 50 segundos, puedes simplemente apoyarte con los pies en el suelo, soltar suavemente los hombros y liberar la lengua del paladar. Por fuera, parece ser una pausa común, y por dentro, aparece más aire, las palmas se calientan y la nuca deja de ser de piedra. Así, soltar deja de ser una bonita idea y se convierte en un hecho corporal que se puede repetir incluso en medio del ruido. Otro aspecto práctico es no esperar a que sea completamente fácil. Soltar casi nunca llega como un alivio total. Al principio se siente como un breve desplazamiento interno, cuando dejas de alimentar lo que ya ha terminado. Y si eliges una pequeña acción y no una ruptura heroica, el cerebro resiste menos. No siente amenaza, porque no estás destruyendo el valor del pasado, sino que simplemente dejas de dedicarle todo el día presente. En una tarde normal, esto puede parecer muy simple. No entras donde volverás a perder una hora, sino que eliges una cosa que te regresa a la vida aquí y ahora. Así es como comienza la habilidad de soltar sin una ruptura interna. Surrendering no borra el amor, simplemente deja de confundir la memoria con la obligación. Lo que fue importante sigue siendo importante,
incluso si ya no ocupa el centro de tu vida. Y cuando dejas de aferrarte a lo que se ha completado, no hay un vacío dentro de ti, sino un espacio donde puedes volver a escucharte sin el ruido del pasado. La parte más difícil de este tema es que la madurez rara vez se ve dramática. A menudo se manifiesta silenciosamente, cuando ya no te pruebas a ti mismo que debes quedarte donde tu crecimiento ha terminado. En ese momento, la lucha interna por un antiguo apoyo desaparece, y se vuelve evidente que la siguiente etapa no necesita destruir todo lo anterior. Solo requiere honestamente reconocer que no todo lo valioso tiene que ser eterno. Mañana por la mañana puede parecer algo muy simple. Te despertarás y no arrastrarás al día lo que ya hace tiempo pedía salir. No porque sea fácil, sino porque finalmente has dejado de llamar a la retención fidelidad. Y en esto hay una tranquila fuerza que no puede ser reemplazada ni por un hábito, ni por el miedo, ni por palabras bonitas. Si este video te ha sido útil, suscríbete.